Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo encuentro entre hermanos de la lectura de un curso de milagros. Sean todos bienvenidos. Eh, Vamos a darle la invitación a nuestro guía, a nuestro tutor, que es el Espíritu Santo. Gracias por estar aquí, por presentarse ante nosotros y ayudarnos a que este sea un encuentro santo entre hermanos donde nos apoyamos entre todos a recordar la verdad y el amor. La sesión pasada estuvimos por ahí leyendo acerca de lo que son los juicios, los problemas de autoridad. Decíamos que pues los juicios finalmente pues son juicios que hacemos, lanzamos al aire, pero siempre son juicios que nos dañan, nos perjudican a nosotros mismos. Cuando enjuiciamos a alguien, siempre es nosotros mismos a quienes hacemos el juicio, ¿no? Que siempre creemos que lanzamos un juicio hacia los demás, pero no creemos que va a tener una repercusión hacia nosotros, y siempre es así, es como un boomerang que va y viene. Que estuvimos leyendo también de la importancia de dejarlos hacer los juicios y solamente dejar el presente y el ser para poder sanar. Que muchas veces cuando hacemos juicios es porque tenemos miedo y en ese miedo creemos que pues juzgando es como vamos a ser mejor que los demás. Muchas veces creemos que por juzgar a alguien, el ego piensa que vamos a ser mejor que alguien por juzgarlo, pero pues es al revés. Cuando estamos juzgando o lo regular, pues nos estamos metiendo a un sueño de separación, donde nos estamos esperando más de lo que realmente somos. También estuvimos platicando que cuando hacemos juicios, por ejemplo, sobre nosotros mismos, también vienen y nos afectan en el día a día, como el cansancio, por ejemplo, que es un juicio que hacemos hacia nosotros mismos. Cuando nos reímos de alguien, que a la vez pues es como una burla hacia nosotros mismos. Y que el ego llega a pensar que él es el creador de sí mismo. El ego en su locura llega a pensar que él es quien lo creó, y eso trae un problema de autoridad donde realmente pues nos perdemos, y es un alivio el hecho de saber que fue alguien más quien nos creó, porque es como que descargamos la mochila y entendemos que pues hay muchas cosas que no nos corresponden. Hay muchas cosas que no nos corresponden a nosotros como seres, que son cositas que le competen a Dios corregir, y que nuestra única función pues es encontrar la corrección para nosotros mismos, la expiación. Que la paz es el patrimonio natural del espíritu, que es nuestro estado natural, el estado del ser, la paz, la pureza. Que la importancia de que el libre albedrío, utilizarlo para bien, utilizarlo como una herramienta, pero para recordar el amor. También estuvimos leyendo por ahí la diferencia entre crear y fabricar, que crear es una expansión del amor y fabricar vendría siendo una necesidad que viene de una carencia. Y el curso explica que el mundo fue creado fue fabricado, que el mundo fue fabricado, los cuerpos fueron fabricados como una respuesta del ego al hecho de querer sentir la separación, el que se sentía ser Dios, su propio creador. Entonces, que pues esto no es real en la eternidad, eso es como un pequeño chiste en la eternidad, un pequeño pensamiento que pasó en el Hijo de Dios, que se olvidó de quién era, se sumergió en el sueño, y pues es lo que todavía estamos viviendo en el día a día. Entonces, eso es parte de lo que estuvimos leyendo la vez pasada, también lo que era el diablo, que el diablo pues no es otra cosa más que el ego, que nos está hablando ahí, nos está
pues diciendo mentiras, ¿no? Nos está hablando al oído, endulzándonos al oído, diciéndonos mentiras, pero no es otra cosa más que el ego que está hablando. Que no es, aunque parezca que estamos alejados de Dios, pues no lo estamos. Nuestra mente está unida a la de Él y no podemos no podemos separarnos de Él, puesto que nosotros somos un pensamiento de Él. También leímos lo que la Biblia dice, que si un hermano te pide que camines con él una milla, que lo acompañes dos, porque siempre va a entrañar un aprendizaje para ambos, principalmente pues para uno, ¿no? Que es el que se le pide. Y que la cruz debería ser el último viaje inútil, ya que la cruz representa el sufrimiento donde el ego cree que pues se puede sufrir en el cuerpo. Entonces, que más allá de eso está el espíritu, y el espíritu siempre mora en estado de gracia. No sé si haya alguna duda hasta este momento. Fue como un mini resumen de la vez pasada, ¿no? Vamos a darle entonces un ratito a la lectura del texto. Vamos a iniciar con la enseñanza y el aprendizaje correcto. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Esto en el curso es muy importante, el hecho de tener fe en las personas que nos rodean y entender que el guía, al igual que se nos está guiando a nosotros, se le va a guiar a las personas que están acompañándonos en el viaje. Si por ejemplo a mí en este momento se me pide que yo acompañe a Katia, por ejemplo, que yo sea su tutor, por ejemplo, y que le muestre parte de lo que yo he aprendido, yo tengo que soltarla y entender que el Espíritu Santo también está obrando en ella para que ella sane. Yo tengo que soltarla. Si yo quiero, esto es muy importante, porque por ejemplo, si yo quiero intervenir en el proceso que está teniendo Katia, si yo estoy ahí como un cuchillito queriendo intervenir en lo que ella está experimentando, yo voy a bloquear el aprendizaje de ella. Entonces, esta es parte importante porque, por ejemplo, cuando yo hice el curso, la única persona que yo conocía que había hecho el curso en aquel entonces se llama Guillermo Ruiz, que era mi tutor en la ayahuasca, cuando yo tomaba ayahuasca. Era la única persona y él en una plática yo le pregunté acerca de qué pensaba él acerca de las personas que recibían mensajes de otros planos. Y él me empezó a explicar que había un libro que se llamaba Un Curso de Milagros. Entonces le digo, pues yo lo estoy leyendo ahorita, ¿no? Fue sincronicidad. Y entendí que él era un tutor para mí. En las ceremonias, en determinadas ocasiones, pues él platicaba acerca del curso. No decía que era el curso, pero él daba el mensaje del curso y hablaba del perdón, hablaba de la importancia de ver con otros ojos, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿y por qué Guillermo nunca me pregunta cómo voy en el curso? Y no entendía, ¿no? No entendía porque se me decía que él era mi tutor. Pero yo no entendía cómo él no me preguntaba cómo iba el show, ¿no? En qué estaba teniendo dificultades o qué rollo. Entonces ya posteriormente pues comprendí que realmente esto es, te acompaño, pero tampoco puedo estar ahí contigo
24/7 porque estoy interfiriendo en tu proceso. Y ahí es donde me llega el hecho de, ¿sabes qué? Pues no puedes estarle preguntando a las personas que tú estás acompañando en este momento en qué ejercicio van. O sea, no es mi función como acompañante, como tutor en este caso, de estar preguntando en qué ejercicio vas o qué experiencia has tenido, cositas así, ¿no? Porque si yo hago eso, es como que yo caigo en el ego de yo querer ser el que controla el proceso de los demás. Y eso es el ego, el que quiere controlar la situación. Y ahí es donde se sale de control la sanación. Entonces lo que enseña el curso es que tienes que soltar. Tienes que dar el mensaje y tienes que soltar. Y entender que las personas, tener fe en que las personas van a actuar de la manera más fidedigna, la manera más correcta, que ellos van a hacer lo que tienen que hacer. Te digo, yo no lo entendía, pero lo entendí pues con el tiempo, ¿no? Y se los comparto con mucho amor para que no estén esperando lo mismo, porque parte del proceso pues es esto, es el hecho de tener fe en las personas. Eso es parte del proceso. Ahora, es diferente que si alguien me dice, que si alguien me comparte y me dice, ¿sabes qué? Yo voy en este ejercicio, estoy teniendo estas dificultades, ayúdame para entender este proceso, o me está pasando esta situación y me gustaría que me ayudes a interpretarla y saber qué es lo que debo de hacer más concretamente, o qué te llega a ti, qué mensaje te llega a ti que pudiera solucionar el asunto. Entonces ya ahí las cosas cambian, ¿no? No soy yo el que está queriendo interferir, sino que se está pidiendo un apoyo y ahí funciona de manera diferente. Entonces si en algún momento alguien llega a tener alguna dificultad, algún conflicto, alguna situación que ocupe entender o algo, pues con todo el amor estamos para apoyar, ¿no? Ahí ya es diferente porque es el hecho de que uno está pidiendo ayuda, y eso el curso lo refiere como algo importantísimo, el apoyarse en hermanos, porque tus hermanos también radica la voz del Espíritu Santo. Entonces, por eso le digo, si alguien en algún momento tiene alguna duda o dificultad, hay que abrirse, porque es parte del proceso tener humildad de entender que todos necesitamos apoyo y que estamos para eso, pero no es la misma que yo esté como cuchillito ahí jalándole la greña de hey, vente para acá, ¿cómo andas? Y esto otro. Entonces quería hacer esa aclaración aprovechando aquí lo que estamos leyendo, que dice que un buen maestro pues tiene que soltar a los alumnos y confiar en que va a darse la curación en ellos. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus ideas de pensamiento intactos, y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de este. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente reconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están por lo tanto en comunicación, ni nunca lo podrán estar,
Sin embargo, el ego puede aprender, aun cuando su hacedor esté equivocado. No obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. En otras palabras, se nos enseña que el espíritu y el ego son cosas contrarias. Y el espíritu y el ego son como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. No puede hacerse una mezcla de ambas porque son opuestos, son cosas diferentes. Entonces, o es una cosa o es la otra. El ego cree que puede aprender, pero el conocimiento es algo que está más allá del ego. O sea, el ego no puede trascenderse al conocimiento, pues el conocimiento está más allá de lo que nosotros interpretamos con nuestra mente separada. Entonces el curso nos enseña que cuando nuestra mente sea unificada, ahí es donde vamos a poder gozar de un conocimiento pleno, que es como los animales, por ejemplo. Los animales saben lo que tienen que hacer sin necesidad de tener un juicio. Un pájaro sabe hacia dónde tiene que volar sin necesidad de estar pensando en lo que tiene que hacer. Está guiado por el espíritu. No está guiado en base a un raciocinio de tengo que volar, no sé, Alaska porque hace mucho calor y tengo que volar a 300 kilómetros por hora. No, pues solamente el pájaro solamente es y no está pensando en cosas de la vida, ¿no? En que si va a haber o no va a haber alimentos o cosas por el estilo. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. El que está hablando es Jesús, ¿no? Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía esté soñando, no está realmente sanando su mente dividido. Tú sueñas con un ego separado y crees que el mundo se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. En otras palabras, es importante el hecho de compartir lo que vamos aprendiendo, porque a través del compartir lo que uno va aprendiendo es como se va reforzando el verdadero conocimiento, ¿no? El cambio de percepción que estamos llevando a cabo. Cuando yo comparto, reafirmo, y eso me hace tener más confianza en el nuevo sistema de pensamiento que estoy instalando en mi mente. Es como si tengo un videojuego, estoy creando un videojuego y lo tengo ahí listo para usarlo, pero si no practico con él, pues no voy a poder hacerme experto en él. Entonces tengo que practicarlo para poder ser experto, para poder empaparme de ello.
Entonces parte de esto pues es el compartir entre nosotros lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, yo le platico a Sara lo que yo estoy aprendiendo y de esa manera pues le llega la información a Sara y en mí se expande el conocimiento, en mí se expande y se reafirma lo que estamos aprendiendo. Pues dice que aprender y enseñar son los mayores recursos que tenemos ahorita para cambiar de mentalidad, porque ahí estamos reafirmando lo que estamos aprendiendo al compartir. Y que negarnos a cambiar de mentalidad, pues ese seguir inmersos en el ego, el querer seguir en la separación y no hacer un cambio, pues es seguir inmersos en lo mismo. Y hasta que no aceptemos el hecho de que tenemos que hacer lo contrario que hemos estado viniendo haciendo siempre, pues no vamos a tener resultados diferentes. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. Pero es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. El objetivo del curso es que cada uno de nosotros despertemos al guía que hay dentro de nosotros. Ese guía que nos va a guiar y nos va a dirigir hacia la corrección total. El curso menciona que cuando cada uno termine de hacer los ejercicios, ese guía despierta en el interior de cada quien. Y a partir de ese momento se le guía en el día a día para que siga en su proceso de corrección. Pero ¿cuál es nuestra meta en esto? Nuestra meta es como por ejemplo un papá con un hijo. El papá debería enseñar al hijo a que no dependa de él, darle las herramientas necesarias para que el hijo pueda ir al mundo y hacer lo mejor posible, ¿no? Encontrar la felicidad y el amor con las herramientas que se le dieron, pero que el papá ya no sea necesario. Entonces el curso, lo que estamos haciendo nosotros ahorita es algo parecido. Estamos en un proceso donde cuando finalicemos los ejercicios, cada uno va a encontrar su guía interno y cada uno va a poder ir avanzando en el día a día sin necesidad de un tutor. Cada quien va a hacer su propio, cada quien va a encontrar el Espíritu, va a encender al Espíritu Santo dentro de cada quien, va a aprender a escucharlo para no tener que escuchar una voz externa de alguien que esté guiando. En este caso, cuando finalicemos ya no me van a necesitar. Ya no me van a necesitar, puesto que cada uno de nosotros vamos a saber lo que tenemos que hacer. Y cada uno pues vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita. Cada uno vamos a extender la palabra del amor. ¿Y cómo se comparte la palabra del amor? Con el ejemplo. Cada uno vamos a hacer un ejemplo del amor, de la paz. Y pues no hay mejor enseñanza para el mundo que el que las personas te vean desde el amor. Es como cuando dicen, esa persona tiene algo especial. Pues tiene especial porque lo ha trabajado y se le mira un cambio en su vida. Y las personas quieren hacer algo parecido a lo que él hizo. Seguimos. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto.
Es como cuando dicen de que hay choque de egos, ¿no? De que mi ego choca con el tuyo, porque no cuadramos la información que traemos uno y otro y nos repelemos. Que eso es, pues es cosa del ego, no del espíritu. El espíritu busca unión, el ego busca separación. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A este solo le interesa el efecto de que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente sirve de su interacción con ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Pues es lo que comentábamos ahorita, ¿no? De que un maestro pues lo que hace es preparar al alumno para que el alumno ya no necesite el maestro a lo largo del camino. Ahora, es diferente eso a que pues puedan convivir en amor y paz, a que puedan convivir desde el amor y desde la paz, compartiendo como hermanos, ¿no? Como Dios nos creó. Entonces allí es donde nace el verdadero paraíso, cuando uno ya percibe desde el amor. Y el paraíso es algo que se le va dando a cada uno cuando cada uno va empezando a ver el mundo de manera diferente. Va cambiando del mundo del miedo al mundo del amor. Como dijo usted una vez, pues cada vez que sean más personas las que cambien su manera de ver, y pues cada vez pues vamos a ser más personas que percibamos el mundo de manera diferente. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible, excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras esta ilusión perdure, ninguna forma de dedicación es posible. En otras palabras, se nos lleva a recordar el hecho de que todos somos iguales. Nadie es más que nadie, como lo hemos dicho en sesiones anteriores, y nuestra verdadero valía es algo que va más allá de lo que nosotros podemos percibir en el mundo, de lo que nosotros vemos o sentimos. Pues cada uno de nosotros fue creado en el amor y todos fuimos creados iguales. Dios mira a sus hijos a todos como iguales. Aún el ego crea que hay diferencias aquí en la tierra y quiere establecer diferencias entre nosotros. Ahora, también el texto nos enseña que el maestro tiene que tener paciencia y que a veces es necesario repetir lecciones hasta que se aprendan. A veces las personas pasamos por las mismas situaciones una y otra vez hasta que aprendemos a entender el para qué nos están pasando las cosas. A veces es necesario el entender qué es lo que estamos haciendo resistencia. ¿Dónde estamos haciendo resistencia?
y qué es lo que tenemos que perdonar, qué es lo que tenemos que entregar o qué es lo que tenemos que aprender a ver de otra manera. Y hasta que no aprendamos la lección, pues vamos a seguir repitiendo el curso, repitiendo ese ciclo, hasta que nos entreguemos y entreguemos esa situación al Espíritu Santo para que Él nos corrija. Y ahí y cuando una vez pasada esa situación, vamos a vivir más en amor y en paz. Al finalizar, me recuerden de contarles una experiencia que me pasó algo parecido. El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas. Y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. En otras palabras, pues la clave no está en seguir creyendo en el ego. La clave para poder salir de ese rulo es entregarse al Espíritu, y ahí es donde mora nuestra paz. Eso está más allá del alcance del ego. Y que cuando nos sintamos miedo, pues recordamos que somos hijos de Dios y que estamos dentro de Dios y que Él siempre nos está cuidando, nos está protegiendo. De esa manera el miedo pues pasa a segundo término. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de como crea Él, y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes te será imposible entender esto, porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no puede eludirte a ti. En otras palabras, como hemos hablado anteriormente, nosotros creamos el ego cuando decidimos separarnos, cuando esa mente unificada de la cual formamos parte decidió separarse. Es una mente colectiva. Entonces, una vez que nos separamos, se creó el sistema de pensamiento del ego y allí comenzó el miedo, como lo hablamos anteriormente. Al ego le causa terror el hecho de que por más que nosotros queramos alejarnos de Dios, no podemos separarnos de Él. Y en algún momento nos vamos a cansar de vivir en el sufrimiento y en el miedo, que vamos a decidir regresar al amor, que es nuestra verdadera esencia.
Entonces por eso dice que al ego la palabra inevitable le causa terror, porque es inevitable el hecho de que nosotros nos mantengamos siempre separados de Dios. En algún momento vamos a retornar a Dios. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo has experimentado, dejará de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuye gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no le escuches ni lo ampares. Escucha únicamente a Dios, quien es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Ahí es donde entra el aprendizaje de que tenemos que aprender a ver a las personas de una manera diferente y también demostrarnos ante las personas como lo que verdaderamente somos, como partes del amor, parte de la pureza y parte del ser. Que no le hagamos caso a lo que el ego nos muestra, y hay que repudiarlo y hacer lo contrario a lo que él nos está enseñando. Una vez que nosotros experimentamos la paz, pues ya no vamos a querer el miedo. Cuando una persona experimenta algo bonito, ya no quiere seguir experimentando lo feo. Entonces, en ese momento pues seguimos buscando lo bonito. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego es de fabricar lo eterno. En otras palabras, pues nuestro hogar nos está esperando, ¿no? Nuestro hogar nos está esperando. Puede que hayamos decidido ausentarnos de él en un instante de la eternidad, pero nuestro hogar está ahí esperándonos con nuestros brazos abiertos. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una elección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad está mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios. Es importante, como dice aquí el texto, ser mansos, ¿no? Que cuando uno es manso, cuando uno está desde la inocencia y la pureza, pues es cuando uno puede entrañar a lo que es el amor. Cuando uno baja sus defensas y uno se permite ser ayudado o enseñado, es cuando realmente uno puede volver al ser, porque se está haciendo a un lado y dejando que el Espíritu Santo, que es nuestro guía, nos pueda dirigir hacia nuestro hogar. En el curso esto es muy importante, el hecho de quitar la defensa, de quitar la máscara esa que traemos de yo sé todo y yo puedo con todo,
y no necesito a nadie. El curso trata exactamente de lo contrario. El curso nos enseña que eso es el ego que está hablando y poniendo defensas contra la verdad y contra el amor. Cuando nos aceptamos esto y nos quitamos la careta y nos dejamos guiar y decimos, yo no sé, guíame, es cuando realmente empezamos a sentir la tranquilidad y la paz. Hasta que no nos quitemos esa máscara de yo puedo con todo y con todos, no vamos a poder experimentar un atisbo de paz. Pero una vez que nos hagamos a un lado y digamos, necesito ayuda, necesito guía, las cosas cambian impresionantemente. Por eso es que dice que los mansos heredarán la tierra, porque los mansos volverán a percibir de manera correcta. Y cuando uno percibe de manera correcta, es cuando uno puede entregarse a la corrección total, a la curación, que es el último paso. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar a su hijo el cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger, el hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado a creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar jubiloso. Al referirse de que no hay que tener tribulaciones, se refiere a que no hay que tener penas, tormenta o aflicción. Esto nos lleva al recuerdo de que Jesús es un compañero, es un guía, pero no es nuestro Padre. Él lo refiere en el curso, que Él es nuestro hermano, quien nos está guiando, nos está dirigiendo hacia el recuerdo de nuestro ser. Y una vez que nosotros recordemos que somos el Espíritu, vamos a entender que somos iguales, que no hay diferentes, que ni la Virgen de Guadalupe es superior a nosotros, que ni Jesús es superior a nosotros, que ni Malver, ni San Judas, ni nadie de los santos es diferente a nosotros, pues nosotros somos igual de santos que ellos, solamente que no lo recordamos. Y la función de Jesús es llevarnos al recuerdo de esto. Y cuando nosotros lo recordemos, vamos a entender que somos iguales. Fuimos creados iguales en el amor y en la paz. Que no hay diferencia entre nosotros. No sé si alguien tiene alguna duda hasta este momento acerca de lo que hemos leído. Manda. ¿Cómo inventamos el ego? El ego se inventó. El ego fue una creación que se hizo cuando el Hijo de Dios decidió separarse. Haz de cuenta que el Hijo de Dios era una sola mente o un solo espíritu.
Y el Hijo de Dios decide separarse para saber para saber qué se sentía estar separado de Dios. Se le ocurrió esa idea en la eternidad y dijo: voy a separarme de mi Padre y voy a crearme yo mismo. Entonces, en el momento en que él se separa, para él poder desarrollar esa experiencia de separarse de Dios, creó la conciencia. Crea la conciencia, que es la mente que está percibiendo, que está pensando, pero es una mente separada. Ya no es la mente uno que éramos, sino que ahora es una mente fragmentada en millones de personas. Es como si tengo un celular, por ejemplo, o si fuera un celular, un único celular, y de repente lo fragmento en millones de celulares. Pero necesito que estos millones de celulares corran un sistema operativo para que puedan funcionar. Si no, pues nada, los celulares por sí solos pues no van a poder hacer nada, ¿no? Entonces yo creo un sistema operativo, no sé, por ejemplo el Android. Yo creo el Android y es un sistema operativo y se lo instalo a cada uno de mis teléfonos para que puedan realizar la labor que van a tener. En este caso, el sistema operativo que crea el Hijo de Dios, cuando se separa, es el ego. Que como dijimos, lo que viene a experimentar es lo contrario a estar unido a Dios, y eso es el miedo. Entonces el ego se crea como un sistema operativo, como una forma de funcionar cuando estamos separados de Dios. Es como una creación falsa, como si estuviéramos haciendo un programa informático. Aquí Armando yo creo que nos entiende de eso. Como que creamos un sistema informático, pero en lugar de algo más sencillo, ya me llegó. Algo más sencillo, es como si entendiéramos que el sistema original pues es el sistema operativo normal, y lo que yo creo es un virus. Yo creo un virus, y el virus viene a destruir todo lo que el sistema original pues era. Y el virus viene a crear un reburujo ahí en la información que yo tengo en mi computadora, y viene a poner todo patas para arriba, ¿no? Haz de cuenta que así funciona el ego. El ego vendría siendo el virus que llegó a nuestra computadora, que es nuestra mente uno. Llega el virus y hace un reburujo, y en lugar de que nosotros nos sigamos percibiendo como uno mismo, empezamos a vernos como seres separados. Como que distorsionó la información, empezó a distorsionar todo y hizo todo lo contrario a lo que originalmente era el sistema operativo original. El sistema operativo original era el amor, era la paz, la tranquilidad y la serenidad. Y el virus vino a hacer que nosotros empecemos a percibir, y en el hecho de percibir empezamos a desbordar el miedo. No sé si quedó medio claro la respuesta o... Sí, quedó clara. Ah, perfecto. Eso del virus está bueno porque sí funciona. Es como un virus que viene y pum, destruye todo lo que realmente era. Y lo que estamos haciendo ahorita con los ejercicios es que estamos activando el antivirus, por así decirlo. Estamos activando el antivirus, estamos detectando la falsa información para posteriormente trabajarla en base al antivirus, que vendrá siendo como el Espíritu Santo del antivirus, por así decirlo, que es el que nos va a llevar para que reemplacemos el virus, que lo eliminemos. Lo vamos a hacer mediante el perdón y aprender a ver de otra manera. Entonces, conforme esa información errónea se va borrando, que es lo que estamos haciendo con los ejercicios, y más adelante va a ser más preciso eso, el proceso de borrado. Ahí es donde se empieza a borrar la falsa información,
y vamos a empezar otra vez a instalar la nueva información. De hecho, el proceso justamente es así. El proceso de los ejercicios es que nosotros activamos el antivirus, empezamos a detectar, empezamos en un proceso de eliminación, de purga, de esto no es real, esto no es real, esto no es real, no es real, a borrar memorias falsas, memorias que traemos sin pruebas en la mente. Empezamos como que si le estuviera aplicando al suprimir en la compu, y de esa manera yo llego a un punto cero, donde empiezo otra vez a teclear ahí la información correcta, que esa es la segunda parte de los ejercicios del curso. El libro de ejercicios son dos partes, y una parte, la primera parte, es de borrar todas las falsas impresiones que traemos, y la segunda parte es empezar a sembrar las semillas, para finalmente al final pues recoger los frutos. No sé si alguien tiene alguna otra duda hasta el momento. Yo, pues, ¿cómo podemos controlar el ego? Porque yo cuando estoy haciendo los ejercicios o así, que quiero poner atención, no me deja. Me entran muchas cosas en mi cabeza, como canciones o cosas, no sé, cosas que no debo de pensar, pero no me deja a veces hacer ni los ejercicios. Sí, el ego es algo que se va apagando poco a poco. O sea, no podemos hacerlo de golpe, decir, hey, apágate ya. No. Es algo que hemos alimentado por muchos años y no es algo que sea sencillo. De hecho, eso lo leímos anteriormente, no es algo sencillo de erradicar el ego. Por eso la importancia del proceso que estamos haciendo. Pero eso que está usted sintiendo es normal, ¿eh? Quiero decirle que todos lo pasamos y lo estamos pasando. A veces también yo, por ejemplo, de repente se me viene a la mente un corrido. Y digo yo, ¿qué pedo? Si yo ni siquiera estoy pensando en eso, ¿de dónde salió? Y es como que digo, como que no le presto atención. La mejor forma de no darle poder es no darle atención. Simplemente dejar de pensar en eso. Y enfocarme en lo contrario. En este caso, por ejemplo, usted lo que puede hacer es enfocarse en el ejercicio del día. Y cuando venga un pensamiento que no sea de amor, empezar a repetir la frase del día. Y eso la va a llevar a desconectarse del ego. Incluso hay ejercicios donde ya empiezan ahorita a decirte que si te llega algún pensamiento que no sea de amor, vas a decir esta frase cada que te llegue el pensamiento. Y cada que uno lo va haciendo, va fortaleciendo la fe en el amor. Y ese ruido que no habla de nada bueno se va apagando solo. El ego no se va a ir, el ego quiere poner resistencia para irse. Pero la forma en la cual nosotros estamos trabajando es en no darle poder, en darle poder al Espíritu Santo. Entonces, cuando venga algo negativo, yo enfoco mi atención al ejercicio del día, y de esa manera dejo de prestarle atención a lo malo para enfocarme en lo real, en el amor. A mí me pasa, también, no crea que no. Todavía, o sea, a estas alturas todavía me pasa, pero, por ejemplo, yo lo detecto rápido y lo entrego y se va, y ya me quedo tranquilo, me quedo en paz, y es algo, o sea, ya no es algo tan común. Al principio sí me hablaba 24 horas, o sea, era exageradísimo lo que me estaba diciendo, tonterías. Y a medida que uno lo va trabajando, va cediendo poco a poco, hasta que se va suprimiendo. Pero eso es algo relacionado a en dónde enfocamos nuestra atención. Si nosotros enfocamos la atención en el ego, este crece. Si nosotros enfocamos nuestra atención en los ejercicios que están guiados por el Espíritu Santo, lo que crece es la luz, por así decirlo. Y como estábamos leyendo anteriormente, cuando prende la luz,
la oscuridad se va apagando. Entonces la mejor forma de hacerlo es diciendo la frase en estos momentos que como vamos ya, lo mejor es diciendo la frase del día. Digo la frase del día y me enfoco en repetirla hasta que mi mente se calme. O en ese momento hago los ejercicios cortos. Digo la frase del día y trato de quietarme un poquito y entender la frase del día y el ruido se va a ir. Bueno, digo, no es algo sencillo al principio, pero es algo que se va haciendo poco a poco. Poco a poco la mente va cediendo, se va calmando y se va restaurando la paz. Ajá. No quieran que sea de un momento a otro. No va a ser así. No funciona. Es un proceso de poco a poco y lo estamos haciendo de la manera más óptima. Pero siempre que venga un pensamiento negativo o que venga alguna canción, algún corrido ahí que nosotros no lo estemos llamando, hay que recordar la frase del día. O la herramienta que nos da la frase, el ejercicio del día, que diga, utiliza esta frase cuando surja algún pensamiento que no sea el correcto. Por ejemplo, en el ejercicio de ahora, si mal no me equivoco, es el ejercicio número 43. O sea, no porque no vayan en el ejercicio ese, pero puede decirle un ejemplo de cómo funciona el ejercicio para ayudar a aterrizar. Por ejemplo, en la que mandamos ahora es Dios es mi fuente y no puedo ver separado de Él. Hago mis ejercicios largos y estoy repitiendo la frase durante el día. Pero aquí también viene una herramienta que dice, cuando te veas en alguna situación que no sea de amor, vas a repetir esta idea. Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de Él. Entonces cuando me pase algo, cuando me venga algún pensamiento malo o cualquier cosa, pácatela, yo saco la frase del día para aterrizar. Esa es la manera en la cual trabaja el curso de milagros. ¿Sí quedó claro? Sí. Ah, perfecto. Esa es la manera en la cual vamos a estar trabajando. Cuando surja algún pensamiento que no sea de amor, saco la frase del día para que aterrice. Y empezar otra vez. Y empezar otra vez, exactamente. Okay. Esa es la idea. Esa es la idea. No sé si alguien más tiene una dudita al respecto. No, pues yo nomás quiero comentar algo. Ahora que salimos más bien, llevamos como 4 días por allá, y pues la verdad no era como que dedicar el tiempo que normalmente le dedico al libro. Y algo me quería ganar, pues como que te vas a enfriar o no estás haciendo las cosas bien. Y sencillamente dije yo, ¿sabes qué? Pues le voy a dar chance estos días, o sea, como podía lo leía, pero había algo que me hacía ruido, güey. Pero yo sabía que era algo eso. Es el ego que está hablando, pues diciendo no estás haciendo las cosas bien. Incluso últimamente, ahorita que ya tengo 2 días aquí, 3 en la casa, no he podido conectar así como estaba conectando antes. Y me ha llegado como que el desesperito así, y también que estaba, pero no me he querido mortificar. Tengo esa parte, como esa esperancita de que se va a componer otra vez y que puede agarrar viada, pues así como estaba haciéndolo todos los días. Sí, porque se va a volver a la mentalidad recta. Uh-huh. Sí, eso es muy común que pase, ¿eh? Es muy común, a mí también me sucedía mucho eso de que los días que no lo hacía correctamente también, pero eso es parte de la culpa, es una herramienta del ego, la culpa, de sentirnos que no estamos haciendo las cosas bien, que es algo que va cediendo poco a poco cuando uno entiende eso de que, o sea, me estoy autosaboteando yo mismo. Y lo que nosotros vamos avanzando no queda en el olvido, ¿eh? Lo que nosotros vamos avanzando
es como si le diéramos pausa a la información y seguimos avanzando y le seguimos dando play otra vez. Entonces, el trabajo que estamos haciendo no es en vano. Si yo me atrasé 2 días y le sigo, el proceso sigue. Y eso lo vamos a entender más adelante que es como un sentimiento de culpa. Lo que yo hacía, por ejemplo, cuando salía de vacaciones y que no podía hacer los ejercicios de manera correcta, eficiente, pues trataba de hacer lo más que podía. Y me quedaba en el mismo ejercicio ahí como una semana, por así decirlo. O me quedaba en el mismo ejercicio 5 días, pero lo hacía a medias. No lo hacía completamente de manera adecuada, lo hacía a medias, pero tampoco me quedaba en cero. Entonces es como que pues sentí que hice algo, ¿no? Por así decirlo. Pero no me enfriaba tanto, pues, o sea, estaba ahí como que parado en stand-up, pero no me enfriaba tampoco tanto, porque estaba repitiendo ahí de perder unas 4 o 5 veces al día. Pero es parte del proceso esto, es parte del proceso esto las situaciones que nos pasan son parte de que finalmente tienen un para qué. El Espíritu Santo sabe el porqué de cada cosa. Oye, bro, cuando puedas y te llegue información, tengo días con la duda. Por ejemplo, si hay una persona que ya no está con nosotros, o sea, mi papá, por ejemplo, él ¿cómo le va a hacer para, si es que no hizo nada aquí con nosotros, o no pudo llevar el curso, o lo que tú quieras? ¿Él cómo le va a hacer para salvarse? Nosotros lo vamos a salvar a él. Ok. Nosotros estamos haciendo la chamba y nosotros lo vamos a salvar a él. De hecho, parte de los ejercicios más adelante te establecen que lo que tú haces tiene repercusión tanto en vivos como en muertos. Más allá de lo que nosotros creemos como que es la muerte. Y que el hecho del trabajo que estamos haciendo nosotros repercute en toda la humanidad, tanto los que estamos físicamente aquí visibles como los que no. Okay. Recordando que todos formamos parte de una misma mente. Y lo que hace uno repercute en la mente de todos los demás. Entonces, con el trabajo que estamos haciendo nosotros, estamos ayudando como que avance toda la mente colectiva, por así decirlo. Entonces, ellos siguen teniendo señal. Ellos siguen teniendo señal porque son parte de nosotros mismos. Entonces, con el antivirus de nosotros les va a llegar internet, pues. Les va a llegar wifi. Ok. Así Perfecto. es. De hecho, hasta es posible verlos, ¿eh? Cuando uno está más adelantado en el curso, hasta es posible el hecho de que puedas tener un contacto. Porque yo he tenido contacto con personas que he querido bastante. Y hace días pasados tuve un contacto hermosísimo donde te dicen, aquí estoy, formo parte de ti, no me he ido, aquí estoy y estoy contigo en el proceso. Pero no lo buscaste, te llegó solo. No, me llegó solo. Ok. El curso enseña que las cosas tienen que llegar solitas. El que quiere buscar es el ego. Y el Espíritu solamente se abre a recibir. Y el Espíritu Santo, quien es nuestra guía, ya sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Nosotros no necesitamos decirle qué es lo que ocupamos. Él ya sabe qué necesitamos cada uno. Por eso a veces el hecho de estar pidiendo cosas es en vano. Porque Dios ya sabe lo que cada uno de sus hijos necesita. Dios sabe cómo lo necesita, puesto que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos creó. Y el Espíritu Santo, quien es nuestro intermediario, ya sabe lo que cada uno ocupa. Pero nos lo va a dar cuando sea el momento indicado. Es como si, por ejemplo,
el Espíritu Santo me hubiera dado $5 millones a mí hace 2 años, no hubiera hecho el curso. O sea, a mí me hubiera ido a comprarme, no sé, muchas cosas y me hubiera ido a andar para arriba y para abajo. Y lo único que no hubiera buscado es la corrección de mi mente. Pensando en que las cosas, la sanación estaba en las cosas materiales. Entonces, ¿por qué Dios no te da esa abundancia de repente? Porque no te vas a perder. No estás preparado. No, además, tú haces una barrera para no aceptarla cuando tú estás en una mentalidad que no es la correcta. Entonces Dios nos da lo que necesitamos. Bueno, el Espíritu Santo, porque Dios solamente es amor. El Espíritu Santo es el que conoce tanto de la tierra como del cielo. Entonces el Espíritu Santo sabe cuándo nos tiene que entregar las cosas, y si nosotros nos empeñamos en buscarlas, más las vamos a alejar. Es el ego el que quiere encontrar. Entonces el Espíritu Santo nos da las respuestas cuando es el momento, y nos da las experiencias cuando estamos preparados para aceptarlas. Bien contestado, muchas gracias. Un gusto. Un gusto. ¿Quieren que le dejemos aquí o leemos otras 2 hojitas? Estamos calientitos, dale. ¿Todos están de acuerdo? Por mí, dale. Sale, pues vamos a leer otras 2 hojitas nomás porque el siguiente su tema está largo. Y ahorita platicamos algo extra. El ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado el ego. Es lo que decías así. Sincronicidad se llama esto. Salen las dudas cuando vamos a... Salen las respuestas cuando se da la pregunta. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Recordando que percepción es lo que nosotros interpretamos y lo que nosotros miramos fuera, ¿no? Una percepción es lo que yo estoy observando, lo que yo creo que es lo que está sucediendo. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para que cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. En otras palabras, entender que el ego solamente es una ilusión, no es algo real, es una ilusión. Lo único real es el espíritu. El ego se fabricó, no es real, es algo a lo cual le hemos dado poder a una ilusión, al miedo. El miedo solamente es una ilusión y lo que solamente existe es el amor. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar
que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. En otras palabras, nosotros creamos al ego, lo fabricamos y lo abrazamos, pensando que es parte de nuestro ser, de nosotros, tal como Dios también nos abraza a nosotros. Entonces, cuando entendamos que no es más que una ilusión y que tenemos que soltarlo, es cuando vamos a tener un cambio en la manera de ver, y es cuando vamos a poder abrazar a nuestro verdadero ser. Entonces, volviendo a comentar lo que hemos dicho anteriormente, el verdadero conocimiento se va a dar cuando nosotros dejemos de buscar, cuando nosotros dejamos de tratar de llegar a hacer algo y nos permitamos simplemente estar en el presente y aceptar que no necesitamos aprender absolutamente nada. Es como cuando me llegó a mí el hecho de que me dice, ¿por qué quieres seguir aprendiendo cosas que no tienen sentido? Te estás perdiendo el momento por querer saber cosas que no vas a encontrar respuestas, o que las respuestas que vas a encontrar pues solamente te van a llevar a un camino de perdición. Entonces, todos esos libros que había comprado para leer y para que los chakras, o que para ver esto de meditación desde el punto de vista científico y estas cosas, fue como que los agarré, tacas, y los puse en el librero y dije, se acabó. No tiene caso seguirle metiendo información a mi computadora cuando lo único que necesito hacer es aquietarme, y la información que necesite me va a llegar. Y así ha sido. Todo lo que he necesitado se me ha guiado a entender las cosas que necesito en el momento. Entonces no hace falta llenarse de información que solamente nos lleva pues a perdernos del presente, sino lo importante es disfrutar del presente, que allí es donde conoces a Dios y te llega lo que necesitas, como los animalitos, como dijimos ahorita. Fueron varios libros que les di Honda por esa razón.
Pero sí le pedí a Dios que si tenía que leer alguno para entender algo, alguna situación, me lo mostrara. Y así ha sido. Me ha entregado, pero de cosas que refuercen la cuestión del curso de milagros, que me ha llevado a entender cositas que anteriormente no entendía. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciera podrían lastimarse. En este sentido todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más te hace daño, lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos que son inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. En otras palabras, nos aferramos a un sistema de pensamiento que solamente nos hace daño y sufrimos al soltarlo, puesto que es algo que nos hemos empeñado durante mucho tiempo en defender. Entonces es una resistencia que tenemos a soltar, y a veces por eso el proceso puede ser un poco difícil, por la resistencia que tiene cada uno a soltar ese ego que hemos alimentado por mucho tiempo. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma, vas a obtener algo mejor y puedes por lo tanto prescindir de las cosas que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a depredar. Ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Siento que este es un tema importante, el hecho del amor propio. ¿Por qué? Porque es el ego el que nos dice que tenemos que desarrollar una autoestima. El ego nos dice que hay que desarrollar una autoestima que sea indestructible. Eso es parte del sistema de pensamiento del ego. Tú tienes que ser tú y ya. Que te valga cuenta el mundo. Es parte del sistema de pensamiento del ego, ¿no? Entonces, se nos recuerda que nosotros ya fuimos creados en el amor y no es necesario crear un amor propio. El amor ya está. Solamente hay que quitarnos las defensas que hemos puesto ante él para que podamos observarnos desde nuestra verdadera pureza e inocencia,
y ahí poder abrazarnos desde el amor. Y otra cosa que nos enseña este párrafo es el hecho de dar. Muchas veces damos porque creemos que si damos vamos a obtener algo mejor. Es como cuando yo limpio el closet y digo, yo voy a ir a regalar toda esta ropa para que me llegue ropa más bonita o que me llegue ropa mejor. Entonces yo estoy haciendo algo porque estoy esperando algo a cambio. No lo estoy dando como un acto de amor. Lo estoy dando como un acto de recibir algo hacia atrás. Y la ley de Dios, la ley del amor, es que uno dé sin esperar nada a cambio. Tú das y recuerda que cuando das es a ti mismo a quien te das. Dar desde el amor sin esperar nada a cambio, que es donde realmente se siente el gozo en el corazón. No sé si alguien tiene alguna pequeña duda hasta este momento, que es donde vamos a cortarle ya porque ya llegamos al objetivo.